de vida. Vamos a abrir Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Es la segunda noche, hermanos, de este estudio y sin lugar a dudas, yo siempre como pastor me lamento que no todos los hermanos estén. Me lamento. Pero bueno, tenemos el libre albedrío y cada quien toma su decisión. La decisión en el libre albedrío que usted y yo tenemos, tomamos la decisión de estar en la casa del Señor. Y sabe que esto no debería ser una obligación, debería ser porque amamos al Señor, porque lo necesitamos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No por una obligación, hay que ir al templo. No, no, no. Debe de ser un gozo reunirnos con el Señor. Hebreos capítulo 4. Leamos los 12 versículos que están ahí. Dice así la palabra del Señor. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva a ellos, pero no les aprovechó en oír la palabra, por no ir acompañada de fe, sino que la peor. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios bendiga su palabra. Señor, hemos cantado himnos, hemos cantado cánticos espirituales. Y ahora, Padre, nos toca que tú sigas enseñándonos. La Biblia dice que tú dejaste al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Y en medio de ello, Señor, guíanos a toda la verdad. Que sea tu verdad, tu palabra que se impregne en nuestra mente, en nuestros corazones, y que esto resulte en llevarnos al terreno de la práctica. Gracias por este momento tan especial. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén. Saben que cuando existía la costumbre de la famosa doctrina pro bautismo, la primera lección que nos daban era sobre la Biblia. Pero esa lección era para primarios, no para secundarios, no para, utilizando el término espiritual, ¿verdad? Para primario, para secundaria, para universidad. Y en esta lección, en esta doctrina que estamos estudiando, vamos a profundizarla, vamos a analizarla, porque hermanos tenemos que entender que cuando se habla de la Biblia, estamos hablando Dios, hablando a nuestras vidas.
No hay otra manera para que Dios se comunique con nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera. Y aunque podemos decir lo que dijo el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ¿de dónde agarramos esa verdad? La agarramos de la Biblia. Y la única manera como Dios tiene para comunicarse con nosotros es a través de este libro sagrado, precioso que tenemos en la actualidad. Y yo me acuerdo, como lo hicimos el jueves pasado, que la primera enseñanza era para conocer la estructura de la Biblia cómo se conforma. Y aunque no profundizamos tampoco, porque entonces tendríamos que estudiar quiénes son los escritores de cada uno de ellos. Pero hay una verdad absoluta. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Ahí póngale sello. Claro que lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza. Ahora, necesitamos, hermano, decíamos el jueves pasado, que nosotros somos soldados de Cristo. Y como soldados de Cristo, la única herramienta que tenemos es la Biblia. Y aunque de pronto decimos que tenemos una pistola, por así decirlo, me acuerdo que la Marta estaba hablando de pistolas, ¿se acuerdan? Pero realmente el arma del soldado cristiano es la espada. Y ahí lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es una espada de dos filos. ¿Y cuál es la función entonces? Bueno, la espada es para atacar, pero también para defender. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos, impregnarnos fuertemente de todo este concepto. Y que podamos manejar la Biblia como se debe de manejar. Y en este aspecto, pues comenzamos hablando de la estructura, que la Biblia tiene 39 en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, que tiene 1189 capítulos, que tiene 31.163 versículos, y hablamos de las divisiones, hablábamos de los 5 libros de la ley, hablábamos de los libros históricos, de los libros poéticos, de los profetas mayores y profetas menores, y decía a ustedes que hay que manejar esa terminología. ¿Por qué se le llaman profetas mayores? Porque sus escritos son extensos, son largos. Me acuerdo que en el instituto cuando le hacía esa pregunta a los muchachos, bueno, porque serán unos viejos, dice. Son profetas mayores porque son viejos, canosos. ¿Y por qué se llaman profetas menores? Bueno, porque apenas estaban comenzando los muchachos jóvenes a dar profecía. Es una ocurrencia incorrecta. Profetas mayores porque son los escritos más largos. Profetas menores porque sus escritos son cortos. Ejemplo, Abdías solamente tiene un capítulo, nada más. Los 4 evangelios. Hablamos del libro de los Hechos nada más. Las epístolas del apóstol Pablo o los escritos del apóstol Pablo, 14 libros. Las cartas generales, 7. Y en cada una de estas cosas, hermanos, en esta estructura, es para que nosotros sepamos dónde está cada sitio, cada acción del pueblo israelita y de la misma iglesia. Si hablamos de los mandamientos o hablamos de los escritos de Moisés, sabemos qué es lo que hay en esos 5 libros de la ley. Si hablamos de los libros históricos, el que quiera conocer la historia de Israel, ahí está en esos libros. Si hablamos de libros poéticos, bueno, ahí encontramos a Job, encontramos los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si queremos ir a las profecías, bueno, tenemos que leer Apocalipsis juntamente con todos los 17 libros proféticos. No podemos desligarnos. Si queremos conocer la vida del Señor Jesucristo, los 4 evangelios. No lo vamos a ir a buscar al Antiguo Testamento. Tiene que ser en los 4 evangelios. Nada más. Si queremos saber entonces cuáles son las órdenes para la iglesia, y Dios a quien utilizó en esa dirección es el apóstol Pablo. Es interesante, ¿por qué no a Pedro? Si Pedro era el líder de ellos, entre los 12. Pero Dios escogió
al gran hombre llamado Saulo, convirtiéndose en Pablo. Era un erudito de la ley. Si ustedes leen Filipenses capítulo 3, se van a dar cuenta que ese hombre era conocedor de la ley y él lo dijo, que era practicante de la ley, riguroso. Y a él fue que Dios le encargó que pusiera el orden en la iglesia. Él fue el quien dijo en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden. Pero también dijo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Si queremos, si queremos conocer cómo la iglesia debe de conducirse, vaya a la Biblia, vaya a los escritos del apóstol Pablo. Hay hermanos que siempre me dicen, pero ¿por qué en las otras iglesias hacen esto y nosotros no hacemos esto? Bueno, que tenemos que ir a los escritos de Pablo. Hermanos, nosotros no tenemos que estar inventando absolutamente nada. Demasiadas tradiciones han invalidado el mandamiento del Señor y necesitamos entonces ir a la palabra del Señor. Consejos cristianos, consejos generales. Bueno, tenemos que ir ¿dónde? A los escritos. Tenemos que ir a Santiago. Tenemos que ir a Pedro. Tenemos que ir a Juan. Tenemos que ir a Judas. Ahí tenemos todos los consejos habido y por haber para la vida cristiana. Y si queremos conocer la situación actual de la iglesia, Apocalipsis, Apocalipsis y especialmente el capítulo 3. Entonces, conocer la Biblia de esta manera nos evita errores, nos evita problemas. Yo siempre he dicho, hermanos, nosotros debemos de creer lo que dice la Biblia, no lo que dice un pastor o lo que dice un hermano o lo que dice cualquier sociedad para eclesiástica. Este es el mapa, esta es la brújula y a él es quien nos debemos. Por eso a mí me encanta por lo menos 3, 4 versículos y en esto soy incisivo. Me acuerdo un joven en el Jordán, me llama, me dice de tanta experiencia, mire pastor, que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. Bueno, le dije, mostrame en la Biblia que lo que yo estoy haciendo es incorrecto. No hay, no hay. Veamos esos versículos antes que entremos un poquito más, adelantando un poquito más y que usted tenga esos textos también. Primera de Pedro 4, vamos, se los voy a mostrar. Primera de Pedro capítulo 4. Nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que dice la Biblia, practicantes de lo que dice la Biblia, vivencialmente viviendo lo que dice la palabra del Señor. Cuando uno visita o cuando uno ha sido formado en otra iglesia, hermanos, uno dice, ay, pero y allá por qué hacían esto y aquí estamos haciendo otra cosa. Pero nunca le preguntamos a la palabra de Dios cómo es el asunto. Nunca. Nos cargamos de tantas tradiciones. Dice primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a qué. A ver, si alguno habla de cualquier tema de la Biblia, ¿con qué tengo que hablar? Si quiero dar un consejo, ¿cómo tiene que ser ese consejo? Si quiero ayudarle a un hermano, ¿cómo tiene que ser ese hermano? Imagínense usted, hermanos que le dicen, no, vámonos a otro templo, hombre. Eso aparece en la Biblia. ¿Ah? No, hombre, que no nos gusta ahí, hombre. No, mira, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y los hermanos se dejan seducir por esa expresión. Es triste, es lamentable. Este es el primer texto. Si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. No olviden lo que dijo Pablo. Todo hombre es mentiroso. Solo Dios es veraz. Punto. No podemos ir por otro lado. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Vean los textos que les voy a mostrar. Y hermanos, subráyelo, subráyelo, subráyelo. Y de pronto no quieren que nos sublevemos al liderazgo de la iglesia, porque esto es lo que pasa.
Hay hermanos que se le quieren sobrevar al pastor, pero nada más producto de su razonamiento, producto de su filosofía, incluso producto de tradiciones. Vamos a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Y escuchen lo que dice. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Oye, ¿qué entienden por esto? ¿Qué entiendes por eso, güeyito? ¿Ah? A no pensar más de lo que es que yo considero, es que yo creo que no tiene que ser así, es que no me gusta. Y no, espérate, calmate. El apóstol Pablo dice, no debes de pensar más de lo que está escrito. Hermano, la Biblia es completa. Ahí están toditos los consejos sabidos y por haber. Hay consejos desde el nacimiento de alguien, hay consejos desde la niñez, hay consejos para el adolescente, hay consejos para la juventud, para las personas maduras, hay consejos hasta para los viejos, hay consejos para la novia, para la pareja, hay consejos para los matrimonios, hay consejos de intimidad en la palabra del Señor, hay consejos para los negocios. La Biblia habla de todo ello, hermanos, pero tenemos que ir a la Biblia. Yo le decía a un hermano, no me acuerdo, que tiene un negocio y quería hacer asociación con un inconverso. No lo hagas, le digo, porque vas a fracasar. Porque la Biblia dice que yo no debo hacer negocios o entablar asociación o hacerme socio de alguien que es inconverso. Tiene que ser con un cristiano. La Biblia es bien clara. Hermanos, tenemos el libro más completo, el bestseller de los bestsellers, es la palabra de Dios. No pensar más de lo que está escrito. Ya, yo sí estoy de acuerdo. A veces no nos gustan algunas cosas, nos parecen mal, pero bueno, es que los dedos son iguales. No, no son iguales. Pero entonces, reunimos todos nuestros conceptos, tratamos de someterlo a la palabra del Señor y que la Biblia nos diga lo que es correcto o lo que no es correcto. Timoteo, sigamos. Vamos a 1 Timoteo. A ver qué dice 1 Timoteo. 1 Timoteo. Para que esto sea verdad, ¿cuántos testimonios necesitamos? 3. ¿Cuántos testimonios llevamos? 2. Uno dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. El otro dice que no tenemos que pensar más de lo que está escrito. Ahora vea lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. ¿Y qué dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 hasta el versículo 5. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo es bien claro? Perdón. 1 Timoteo capítulo 6 del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa que no está aquí en la Biblia, entonces, ¿qué dice Pablo? Lo dice bien, está envanecido. ¿Qué dice Eduardo?
nada sabe. Del ira, trae contiendas, envidia, pleitos, blasfemia. No, hombre. Cuando nos salimos de la palabra del Señor, hermanos, hacemos un ring en la casa del Señor. Y 1 Timoteo capítulo 6, capítulo 4, vea lo que dice también. Sí, 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 6 dice así: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseña a los hermanos. Vea lo que dice Tito. En Tito, el apóstol Pablo tiene otro discípulo. Si queremos corregir a alguien en la casa del Señor, si queremos ayudar a un matrimonio en la casa del Señor, si queremos ayudarle a la juventud para tomar algunas decisiones o ayudarle en su desvío y en su desvarío, ¿dónde vamos a recurrir? ¿Dónde? No hay palabra de Dios. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tremendo, hermano. Hay que corregir a los hermanos. Y hay hermanos que se ponen al brinco, se ponen molestos. ¿Y cuál es el gran problema en las iglesias? Las iglesias locales están conformadas por familia. Y ni quiera Dios que se toque a un hijo de los hermanos. Brincan. En el Jordán, en mucho tiempo atrás, muchos años, se expulsaron dos. No sé si bueno, estaba chavalito, pero creo que te acordás de la familia Guido. Dos jovencitas que no querían arreglar su vestimenta. Y cuando la llevamos a las famosas sesiones de negocios donde marcábamos la vida de cualquiera, total que fueron expulsadas, pero la hermana Noelia se levantó con toda la familia. Hermanos, cuando hay que corregir las cosas, hay que corregirlas. No hay vuelta de hoja. Por eso es necesario entonces, 4 versículos le acabo de dar a ustedes. Y versículos contundentes, claro. Que alguien me diga, es que es mala interpretación. Bueno, interpretámelo vos entonces. Interprétamelo usted. Cuando la Biblia dice que el que ministre conforme a la palabra de Dios, a ver, interpretenme eso, pues. Que la Biblia dice a no pensar más de lo que está escrito. Bueno, decime cómo lo entendés vos. ¿Cómo lo entendés? La Biblia, hermanos, no tiene errores. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el jueves hablamos de esa estructura, que esa estructura todos los cristianos deben de aprenderla. Y un día vamos a hacer ejercicio. A ver, Guayito, comenzar con los libros históricos. No, ahorita no, ¿verdad? Y lo paro y digo, hermana Carolina, sigue usted. Y la detengo. A ver, Brian, sigue, por favor. Ahora dime los libros poéticos. Porque esta es la manera como necesitamos conocer este sagrado libro. Ahora, obviamente que eso no tiene doctrina, pero es triste y lamentable ver a los hermanos que agarran esto como naipes. A ver, ¿dónde está? Y ahí van. O se van al índice. Exactamente, por eso es que era la primera lección que nos daban antes para que nosotros manejáramos correctamente
Los libros, ¿dónde están? En cada lugar. Vamos a abrir entonces la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 18. En primer lugar, hay que entender, hermanos, que la Biblia es el libro de todos los tiempos. Escuche bien. La Biblia es el libro de todos los tiempos. Mire, rompe cultura, rompe los tiempos, rompe las edades. Y nadie podría aducir, no, que esto lo escribieron los judíos, que esto es para los judíos, que nada tiene que ver con nosotros. ¿Saben que el apóstol Pablo dijo que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para perfeccionar al hombre a través de los tiempos, a través de las edades? ¿Qué dice en Mateo 5:18? ¿Qué dice? Léalo, por favor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso traspasa las dispensaciones. No importa en qué tiempo. Las generaciones son diferentes, decía el sabio Salomón. Generación viene, generación va. Si retrasamos 50 años atrás, los habitantes de esta tierra eran otros. Y si regresábamos todavía a los siglos hacia atrás, los habitantes fueron otros. Y obviamente que independientemente de quién eran los habitantes en aquel tiempo, la Biblia es la palabra de Dios siempre, para todos los tiempos. Ahora, esto no debe de menoscabar, hermanos, la autoridad de la palabra de Dios. La única diferencia es que en la Biblia encontramos Dios tratando con dos pueblos. Acuérdense que la Biblia es el tratado de Dios para su pueblo, no es para el inconverso. El enfoque de la Biblia es para Israel, el enfoque de la Biblia es para la iglesia. Ahora, obviamente, que los segmentos existentes, entonces en cada uno de estos dos pueblos, la palabra del Señor los determina. Hay que saber entonces cuando Dios habla a los reyes, cuando Dios habla a los sacerdotes, cuando Dios habla a los profetas, cuando Dios habla directamente al pueblo, pero ese pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, hay que entender que la Biblia es para todos los tiempos. Imagínense ustedes que todavía nos vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Y qué va a salir ahí? La Biblia. Cuando dice Apocalipsis capítulo 20, dicen, y el libro de la vida, abran Apocalipsis capítulo 20, por favor. Esto ustedes es increíble. Y que hay hermanos que quieren menoscabar la autoridad de la Biblia. Hermanos, ¿qué molesta cuando la gente dice, es que eso está en el Antiguo Testamento, nada tiene que ver con la iglesia? Error. Gracias le doy al Señor porque el apóstol Pablo dejó dos textos importantísimos en la Biblia. Cuando dice Romanos 15:4, porque todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Y si vas a 1 Corintios capítulo 10, también habla el apóstol Pablo. Para nosotros, para la iglesia, se escribió. Porque hay tantas enseñanzas que necesitamos sacar del pueblo israelita para el beneficio de nuestras vidas. Dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí lo tienen? ¿Ok? Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros, ¿cómo dice Bollito? 20, capítulo 12. ¿Qué pasó? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos. Habla en plural. ¿A cuál libro se estará refiriendo? A una biblioteca. ¿Saben a qué se refiere? ¿Cuándo va a cumplirse eso que dice este versículo? El tiempo. ¿Lo saben? ¿Lo pueden determinar ustedes? ¿Cuándo va a acontecer? ¿En qué tiempo? Guayo. Ah, en el gran trono blanco. Pero ¿en qué tiempo? ¿Pero en qué tiempo? Después del milenio. Este pasaje va a cumplirse después del milenio. Cuando los muertos sin Cristo resucitan, son levantados y son presentados delante del gran trono blanco. ¿Con qué van a ser juzgados? Con los 66 libros. Y para nosotros también. Juan capítulo 12, versículo 48, por favor. Juan capítulo 12. Lo que yo estoy enseñando a través de esto, que la Biblia, la palabra de Dios, rompe los tiempos, rompe el espacio. Y mientras el hombre esté aquí en esta tierra, independientemente en qué tiempo, es la palabra de Dios, siempre ha estado. ¿Qué dice Guayo? 12:48. Rechazan y no reciben mis palabras, tienen que le juzgue. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. 66 libros. ¿Por qué creen ustedes que yo siempre he dicho, yo les voy a predicar lo que dice la Biblia? Porque Dios va a demandarle a ustedes de lo que predica la Biblia. Vamos a estar inventando razonamiento. Ay, hermano, si yo me pusiera a pensar, me pusiera a decir tantas cosas, ¿por qué creen ustedes que muchas iglesias hacen planes, proyectos de crecimiento, trayendo un conjunto, luces para atraer a la juventud? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. O que hagamos rifa entre nosotros. Eso no está en la Biblia. El plan de Dios está bien específico. Por eso es que necesitamos exactamente que nos enseñen lo que dice la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado cuando alguien venga a predicar. Cuando no muestra lo que dice la palabra del Señor. No importa el tiempo, el espacio, la Biblia rompe los paradigmas en cualquier tiempo. Punto. Ahora, es interesante notar lo siguiente. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, no existía la Biblia. ¿Y por qué no existía la Biblia? Porque no había pecado. Porque Adán y Eva tenían comunión plena con Dios, conversaban con Dios. En un manto de haz de luz se manifestaba el Señor y platicaba con ellos. Les daba las orientaciones verbalmente. Obviamente no necesitaban libros. Esa es la verdad. Y cuando cayeron en pecado, la historia bíblica lo dice que Dios redimió el pecado de ellos, pero los sacó del huerto del Edén. Y la historia siguió marchando todavía, hasta que Dios llamó a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Pero todavía no existía la Biblia. Todavía no existía. Pero Dios trató con un hombre religioso, que a pesar de ser religioso, era un hombre temeroso de Dios, como dice la palabra de Dios. ¿Cuándo es que Dios comenzó entonces a poner en orden lo que el pueblo que había edificado a través de Jacob? Fue con Moisés. El primer libro que bajó, hermanos, para educar a su pueblo, fueron los 10 mandamientos. Y fueron escritos por el dedo de Dios, las orientaciones. Imagínense ustedes. Y Moisés tuvo que, con la ayuda de Dios,
poner tantas leyes después del decálogo. El decálogo fue el formato para sacar todas las lecciones habidas por haber. Ejemplo, cuando se habla del quinto mandamiento del decálogo, ¿cuál es? ¿Cuál es el quinto decálogo del mandamiento? El mandamiento del decálogo, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Habla la Biblia en este pasaje o en los 10 mandamientos de que una mujer menstruosa no podía estar durmiendo con su esposo. Habla. Los 10 mandamientos, habla. No dice. Entonces, ¿quién tuvo que arreglar todo este asunto? ¿Quién lo tuvo que hacer? Moisés. Moisés tuvo que darle interpretación a esos decálogos. Imagínense qué trabajito el que tenía Moisés. Y cuando el Señor Jesucristo, antes del Señor Jesucristo, la historia de Israel se escribía en rollo, la voluntad de Dios, en papiros, la voluntad de Dios. Abran por favor Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. El Evangelio de San Lucas capítulo 4. Miren, y toda esta información es importantísima, pero lo importante es saber, hermanos, que el libro es de todos los tiempos y seguirá siendo por todos los tiempos. Yo no sé si Dios tendrá un museo en la patria celestial donde tendrá que poner los 66 libros. Yo no lo sé, porque la Biblia no me lo dice, pero sé que va a estar en el tribunal de Cristo, sé que va a estar en el gran trono blanco. Imagínense ustedes, rompe todo el tiempo de la historia. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eran pergaminos, hermano. Estamos hablando del año 2000, del año 0, o del año 33, o el año 33 y medio, qué sé yo. ¿Y qué era lo que predicaba el Señor Jesucristo? Lucas capítulo 24, versículo 43. Dice la Biblia que Jesús utilizaba a Moisés, a los profetas y los salmos. De eso predicaba el Señor Jesucristo. Pero ya los escritos estaban listos, estaban dispuestos. Cuando se habla del decálogo, hermano, ¿por qué el decálogo no aparece en el Nuevo Testamento? No aparece para la iglesia el decálogo. ¿Pero qué aparece? Aparecen los 2 mandamientos. Y los 2 mandamientos es el resumen de los 10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren ustedes, la responsabilidad que yo tengo para con Dios, pero tengo una responsabilidad hacia mi prójimo. Exactamente el decálogo. El decálogo tiene 4 mandamientos que yo tengo que cumplir para con Dios. Y el escuadra. Vienen responsabilidades para con mi prójimo. ¿Qué dice Lucas capítulo 24 entonces, 43? Corroboremos, no vaya a ser, hermanos, que 24, el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero déjenme hacerle una pregunta. ¿Andaban los discípulos los pergaminos?
¿Hay algún mandamiento en donde el Señor les diga, hey, oye, lean la Biblia? ¿O no hay? En el tiempo de Jesucristo, acuérdense que ya estaban los escritos de Moisés, ya estaban. Ya estaban los salmos del rey David y todos los que completaron los salmos. Ya estaban los profetas, los escritos de profetas. La pregunta es, ¿los discípulos tenían rollos, andaban con rollos ahí, de arriba para abajo? No dice nada de la Biblia. Abran Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Fíjense ustedes que el Señor Jesucristo era puntual con sus discípulos, les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero nunca les dijo, lean la Biblia. Nunca les dijo, agarren el rollo. ¿Y saben por qué? Porque no lo necesitaban. Si ahí estaba la palabra hecha carne, el Señor Jesucristo. Pero en el tiempo de Jesucristo estaban los rollos. Dice el versículo 39. Escudriñad las escrituras. ¿Para quién este mandamiento? No, pero ¿para quién es este mandamiento? Es interesante. Y saben que nosotros utilizamos este texto para decirle, hermano, escudriñen la escritura, hombre, lean la Biblia, por favor. Pero este texto, ¿de qué está hablando? Dice la palabra del Señor, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sabe que el Señor estaba recomendándole esto a los religiosos. Pero es interesante cuando uno, hermano, trata de estudiar la vida de los 12 apóstoles, no encuentras algo que diga, ve, oye, lean la Biblia, ¿vieron? Póngase a leer la Biblia. Si siempre estaban con el Señor Jesucristo, terminemos con Marcos capítulo 3, por favor, Marcos capítulo 3. Por eso es que el primer punto de esta enseñanza, después de la introducción que tuvimos el jueves pasado, es que es el libro de todas las edades, de todo tiempo, de nuestros antecesores. Y hablando en este sentido, desde el decálogo hasta el día de hoy, ya no tenemos nada que inventar. ¿Qué texto les dije, hermano? Marcos capítulo 3. El Evangelio de Marcos capítulo 3. Dice el versículo 13, 14, dice así. Y el 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero, dice, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuál fue el instituto, el seminario que tuvieron estos 12 hombres? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿No era la sabiduría andante en esta tierra? El Señor Jesús. Y ahora nos toca a nosotros, hermanos. Claro que sí, tenemos mandamientos bien claros en la palabra del Señor. Claro que sí. Ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Tenemos tantas enseñanzas de que necesitamos nosotros estudiar, analizar lo que dice la palabra del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1.
El versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y para quién esa es admonición? Para la iglesia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Decía el hermano Eduardo Muñoz el domingo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, de acuerdo, pero hay que leer lo que dice la palabra del Señor. Así que hermanos, no olviden, cuando alguien quiera decirnos que la Biblia es de otros tiempos, que nada tiene que ver con nosotros, todavía tiene dos elementos más. Si en el tribunal de Cristo la Biblia va a estar ahí, si en el gran trono blanco los libros van a estar ahí, imagínense ustedes, necesitamos nosotros exactamente seguir las huellas de este libro tan maravilloso. Por ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta que tengan, hermanos?